Amén, amén, amén. Tomen asiento, amados. Gracias, Señor, por tu trabajo, Señor. ¿Cuánto creen que Dios es bueno? Amén. Hermano, Amén. creo en un Dios poderoso. Creo en un Dios bueno. Amén. Creo en un Dios maravilloso. Quiero decirle que la iglesia se ve muy linda hoy. Preciosa. Sí, debe ser porque yo me bañé. El Dios que nosotros creemos es un Dios real. Amén. No está colgado en un madero, ni lo tenemos encerrado en un templo, porque es un Dios de verdad. Jesús, Padre, vamos a tu presencia, creyendo en un Dios bueno, en un Dios poderoso, en un Dios que salió de la tumba, que venció la muerte, en un Dios que nos ha prometido bendiciones. Señor, Angie está delicada de salud. Señor, mi hermana Medina está pasando por problemas de familiares serios. Señor, mi hermana Evangelina tiene problemas de salud. Señor, mi hermana Esmeralda tiene problemas de salud, pero creemos en un Dios bueno. Y en esta hora declaramos con nuestra boca que tú muestras tu gloria en esas vidas. Permite que mis hermanos, mis hermanas en esta hora puedan ver claramente cómo tú respondes a esta oración. Gracias en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Aplaudo, sin miedo. Aplaudo sin miedo porque nosotros alabamos al Señor, lo hacemos escándalo. Somos latinos. Amén. Nosotros somos latinos, hacemos escándalo. He llamado al tema de esta tarde, Él murió por mí. Amén. Hace 2000 y tantos años que un domingo en la mañana como hoy, un grupo de mujeres van de camino al sepulcro para ¿Todavía están grabando? Un domingo como hoy en la mañana muy temprano, un grupo de mujeres van de camino al sepulcro para ungir el cuerpo del Señor con especias aromáticas. Y al llegar al lugar donde estaba el sepulcro se encuentran con la sorpresa de que la piedra que había puesto José de Arimatea en el sepulcro está removida. Y naturalmente se desesperan. El primer pensamiento es: se robaron el cuerpo del Señor. Y seguramente lloraron, se abrazaron, se preguntaban qué estaba pasando, pero de pronto aparecen dos varones vestidos de blanco, dos ángeles, y uno de ellos les pregunta: ¿a quién buscan? Y ella dice: Señor, hace 2 días crucificaron a nuestro maestro y lo sepultaron aquí. Si tú sabes dónde lo han puesto. Y la respuesta del ángel fue: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Escucha. ¿Por qué buscan al que vive entre los muertos? Y el día de hoy, a pesar de los años, muchas personas siguen buscando respuestas a sus vidas entre los muertos. Hay gente que todavía insiste que el horóscopo le trae la solución, que leer la palma de las manos le trae la solución, que algún tipo de superstición le trae la solución. Hay gente que cree que es el terapeuta, que es el psicólogo el que tiene la solución. Hay gente que sigue pensando que es el gobierno el que debería darnos una solución. Señora, Señor, la solución está en Cristo. Amén. No siga buscando al que vive entre los muertos. Amén. La resurrección de Cristo en la vida de la iglesia. La resurrección de Cristo es como la savia para los árboles. La vida de la iglesia cristiana está fundamentada en que creemos de todo corazón que Cristo resucitó de los muertos. Nuestra iglesia
no está fundada en los huesos de Pedro. Nuestra iglesia está fundada en Cristo. Amén. Declarar la resurrección de Cristo ha costado millones de vidas. Sostener durante 2000 y tantos años que el carpintero de Galilea resucitó de esa tumba ha costado miles de vidas. Aún en el siglo XXI, XXII, XXIII, países musulmanes siguen matando cristianos solo por declarar que Cristo vive. Quiero invitarle a abrir su Biblia en el capítulo 15 de la primera carta a los Corintios, por favor. No se preocupe que voy a ser breve, no más de una hora. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Capítulo 15 de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y en el cual se mantienen firmes. Mediante este evangelio son salvos, si se aferran a la palabra que les prediqué. De otro modo, habrán creído en vano. Porque ante todo, les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se apareció a Cefas y luego a 12, después apareció a más de 500 hermanos, a la vez la mayoría de los cuales viven todavía, aunque algunos han muerto. Luego se apareció a Jacobo, más tarde a todos los apóstoles, y por último, que aún nacido fuera de tiempo, se me apareció a mí también. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me ha concedido no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. En fin, ya sea que se trate de mí o de ellos, esto es lo que predicamos y esto es lo que ustedes han creído. Ahora bien, si se predica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes que no hay resurrección? Déjenme dejarlo hasta ahí y luego explicamos. Pablo le está escribiendo en realidad esta es la segunda carta a los Corintios. La primera carta se perdió, pero aparece en nuestra Biblia como la primera carta a los Corintios. Y los Corintios es una ciudad, como muchas otras en esa época, que estaban absolutamente helenizada. ¿Qué significa que una ciudad haya estado helenizada? Es que estaba profundamente afectada por la cultura griega. Los griegos, que conquistaron a través de su líder Alejandro Magno el mundo civilizado de su época, trajeron a cada ciudad que conquistaban no solo las artes, no solo el deporte, no solo la poesía, las letras, sino trajeron la filosofía. Grandes escuelas filosóficas se instalaron en cada ciudad conquistada por los griegos. Una de las reconocidas en la Biblia son los epicureos y los estoicos. Y estos filósofos, lamentablemente, la mayoría de estas escuelas de filosofía no creían en la resurrección de los muertos. No la aceptaban. Tenían planteamientos bien especiales. La mayoría de las escuelas filosóficas griegas decían que, como dicen algunos, inclusive dentro de la iglesia, pasémosla bien ahora porque después de esta no hay otra. Los griegos decían, comamos y bebamos, que luego vamos a morir. Y hoy día en el mundo tenemos mucha gente pensando así, diciendo hay que pasarlo bien, hay que disfrutar la vida, gózatela toda,
porque nos vamos a morir y después de esta nos agusanamos en el cementerio y se acabó. Le tengo malas noticias. La Biblia dice que Dios puso eternidad en el ser humano. Y que al final de nuestros días nos tendremos que enfrentar al tribunal de Dios. Que al final de nuestros días tendremos que enfrentarnos a Él. Y tenemos una eternidad con Cristo o una eternidad en el infierno. Ahora, no solamente existían las filosofías que enseñaban que después de esta vida no hay otra, sino habían otras religiones en esa época que enseñaban cosas como la reencarnación. Y esta gente enseñaba que cuando tú te morías, después aparecías en un árbol, en una planta, en un animal o en otro ser humano. Y hasta el día de hoy se enseña en muchos lugares la reencarnación. Es complicado. Imagínate, yo a veces me pongo a pensar, o sea, resucitar, reencarnarse en un animal. Para nosotros seguramente debe parecer incoherente. Aunque yo a veces mirando a algunos hermanos digo, pareciera que es la reencarnación. La Biblia dice que está establecido por Dios que el hombre muera una vez y después el juicio. No hay reencarnación. Nuestro cuerpo se convierte en polvo y nuestro espíritu tiene que presentarse frente al Señor. Ahora, lo increíble, lo increíble es que Pablo en esa época ya tenía que enfrentarse cuando presentaba el mensaje del Evangelio a estas corrientes filosóficas. De hecho, nos muestra el libro de los Hechos por allá por el capítulo 17 que en una oportunidad en Atenas, Pablo fue llevado al Areópago. El Areópago era como una especie de estadio, una arena. Imagínate una arena, una cancha de básquetbol, un estadio de básquetbol. Y a un costado del estadio estaban sentados los epicureos y al otro lado estaban sentados los estoicos y al apóstol Pablo lo pararon al medio. Y le dijeron, a ver, cuéntanos de qué Dios nos hablas. Y Pablo estratégicamente le dijo, recorriendo vuestros altares, entrando a vuestros templos, me di cuenta que hay una placa escrita al Dios no conocido. De ese Dios quiero hablarles. Amén. Y empezó a disertar y la gente lo escuchaba con atención. Pero en un momento Pablo llega al punto en que dice, y Dios resucitó a Cristo de los muertos. Y los epicureos y los estoicos le dijeron, ya, está bueno, cállate palabrero, se acabó. Hasta ahí llegas. Otro día te escuchamos. Como diría un gringo, te llamamos. Porque no querían saber nada, que lo encontraban ridículo. Ahora, el problema no solamente en la iglesia de Corintios son la presión que tiene la filosofía griega sobre la iglesia, sino que la iglesia de Corintios es una iglesia mixta. ¿Qué significa? Que habían judíos que se habían convertido al cristianismo y pertenecían a la iglesia. Y el gran problema era que cuando la iglesia recibió la presencia del Espíritu Santo el día de Pentecostés, toda la furia de la élite religiosa judía vino sobre los apóstoles solo porque ellos decían, Cristo ha resucitado. La élite judía no podía aceptar que el carpintero aquel, que fue azotado, que fue escupido, que fue humillado, que fue desangrado literalmente en una cruz, haya salido de entre los muertos. No lo pueden aceptar. De hecho, cuando usted revisa el libro de los Hechos, en los primeros capítulos, los apóstoles fueron arrestados, fueron azotados, fueron encarcelados. Y cada vez que lo hacían, luego el Sanedrín lo traía al tribunal y le decían, les prohibimos estrictamente volver a decir que este hombre resucitó. O si no, los agarramos y los volvemos a paliar, y los volvemos a encerrar. Y los apóstoles decían, señores, juzguen ustedes mismos. No es lícito obedecerle a ustedes o al Señor. No podemos callar lo que hemos visto y oído.
La resurrección de Cristo es un hecho histórico. No es una fábula. La resurrección de Cristo es un hecho histórico. No es un cuento místico. Nuestros pueblos están llenos de cuentos mitológicos. Yo no sé si en Cuba habrán cuentos mitológicos, pero en México, por ejemplo, se habla de la Llorona. Una señora que se pasea llorando y reclama por sus hijos. ¡Ay, mis niños! No, yo escucho a la vieja, yo como sea un nene. En mi país se habla de las 3 Pascualas, que también parece que se le ahogaron los niños. Debe ser tendencia latinoamericana que a la señora se le ahoguen los niños. Yo no sé en Cuba si tienen alguna... ¿Ah? No hay ninguna. Ah, ok. No, en Cuba es tanta la pobreza que no se puede ni ahogar. Ni ríos le quedan. En Ecuador seguramente que deben haber algunas historias místicas también. Pero la resurrección de Cristo no es una historia mística. Cuando Cristo muere, los soldados romanos llegan a rendir cuenta al Sanedrín y les dicen, cuando despertamos en la mañana el domingo temprano, la piedra no estaba ahí. Y el cuerpo no lo encontramos por ningún lado. Y entonces la región judía hizo correr el rumor que los discípulos se habían robado el cuerpo para que la gente creyera que nunca resucitó, sino que fue un robo del cuerpo, fue un plagio. Y el apóstol Pablo, escribiéndole a los corintios, le dice, durante 40 días, dice Lucas, se apareció con pruebas indubitables, pruebas que no se pueden negar. Se apareció a los 12, dice Pedro. Se apareció a los discípulos, se apareció a más de 500. La gente lo pudo tocar sus heridas, pudo tocar su cuerpo. Era él, había resucitado. Gloria a Dios, aleluya. La resurrección de Cristo no es una historia mística. Cuando hablamos de Santa Claus, hablamos de una historia ridícula y mística. Cuando hablamos de la resurrección de Cristo, estamos hablando del hecho histórico más importante en toda la humanidad. ¿Cómo entró esta filosofía a la iglesia? Porque yo quiero que expliquemos algunas cosas. Capítulo 15 de Corintios. Ahora, hermanos, quiero recordarles el evangelio que les prediqué, el mismo que recibieron y el cual se mantienen firmes. Déjame explicar un detallito aquí que es importante antes que avancemos. La salvación de nuestras almas está ligada a un mecanismo que Dios creó. A un mecanismo. ¿Y cuál es este mecanismo? Somos salvos solo por Cristo. No hay otro medio de salvación. No los escucho decir amén. Amén. ¿Hay alguien aquí que cree que se puede salvar de otra manera? ¿El chapulín colorado o algo así? No. Solo Cristo, pero escúchame. Solo se puede llegar a Cristo por la predicación del Evangelio. Por eso que el apóstol Pablo es enfático a decir a los corintios, ahora hermanos quiero recordarles el Evangelio que les prediqué. Evangelio es un término griego que significa buena noticia. Y la buena noticia no es una historia, es una persona. La buena noticia se llama Jesucristo. Amén. Que tuvo a bien venir a este mundo a morir por gente como yo. Y la salvación radica en que el hombre y la mujer puedan escuchar el Evangelio de Cristo y venir a Él arrepentidos de pecado y buscarle. No hay otra forma. Tanto así que el apóstol Pablo dice, ojalá que ustedes se mantengan firmes en el Evangelio. ¿Sabe usted que se puede creer de mentirita? Hay gente que cree en Cristo intelectualmente. Hay gente que cree en Cristo emocionalmente. Hay gente que en esta fecha deja hasta de comer carne. No pone cumbia, no pone salsa, no pone merengue. Andan toda la semana así. Pasando Semana Santa ya vuelven al merengueo. Porque se puede creer en Dios intelectualmente, se puede creer en Dios emocionalmente.
Pero hay hombres y mujeres que han sido impactados por la presencia del Espíritu Santo y creemos profundamente en Él. Pablo dice, cuidado, porque si no se mantienen firmes en este evangelio, entonces creyeron en vano. Perdónenme, tengo que ser claro, no les puedo mentir, no estoy aquí para vender un cuento. Usted puede venir todos los domingos a esta iglesia. Es más, puede empezar a ir los miércoles al estudio bíblico con nosotros. Y puede traer una buena ofrenda. Y se puede aprender todas las canciones de memoria, que hoy día fueron bastantes. ¿Eh? Gloria a Dios. Y queda uno. Queda uno todavía. Dejamos para el final. Pero mira, tú puedes hacer todo lo que la religión evangélica establece. Pero si no has nacido de nuevo, te vas al infierno. Tú puedes hacer todo el ritual que nosotros hacemos aquí. Llegar a las 2 y antes de las 2 y orar y cantar y a la hora de los abrazos abrazar y traer tu ofrenda y puedes llegar a ser pastor si quieres. Pero si no has nacido de nuevo, no te vas con él. Pablo dice, pueden haber creído absolutamente en vano. La muerte de Cristo fue un acto que estaba planeado en la eternidad por Dios. A Cristo no lo asesinaron. Él entregó su vida por nosotros. Cristo nunca tuvo miedo de morir. La oración en el Getsemaní no es miedo. Cuando dice, ojalá que pase de mí esta copa, no se está arrepintiendo de morir. Lo que no quiere Cristo es dejar a los judíos fuera del pacto. Pero Él siempre estuvo dispuesto a ir a la cruz por gente como tú y gente como yo. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pablo dice que Él nació y vivió conforme a lo establecido en las Escrituras. Y que murió y resucitó conforme a lo establecido en las Escrituras. Todo el mensaje del apóstol Pablo siempre estuvo basado en las Escrituras. Y lo que hoy día hace falta en las iglesias cristianas, sobre todo en las iglesias hispanas, gente que predique la Escritura. Amén. Ya no necesitamos más motivadores. No necesitamos más payasos que nos cuenten cuentos, historias, viajecitos al infierno, viajecitos al cielo. No necesitamos gente que nos venga a decir, este año de cosecha, te irá bien, te casarás con un chileno y lo pasarás maravilloso. Necesitamos hombres y mujeres que nos hablen de la palabra. Voy a decir algo, lo voy a decir nomás. No me quería, me resistí, pero lo voy a decir nomás. La iglesia no necesita coach. La iglesia necesita predicadores. Aleluya. ¿Acá? El evangelio está establecido en la palabra. Debe usted conocer la palabra. No puede hacerse el hábito de llegar cada domingo y abrir la Biblia aquí y luego cerrarla durante toda la semana. Cada uno de nosotros tiene que hacer la disciplina. Si cree que es hijo de Dios, si cree que nació de nuevo, si cree que el Espíritu Santo está en su vida, cada día usted debe alimentarse de esta palabra. Amén. Cada día. En la mañana temprano, antes de irse al trabajo. Sorry. Me emocioné. Yo antes, un ratito antes. Y mientras se toma el café de la mañana, lea la Biblia. Antes de dormir, hágase el hábito. Converse con su Dios. Ore y luego lea la Biblia. Yo quiero que Dios me hable. Lea la Biblia. La muerte y resurrección es un hecho histórico porque se apareció a personas que, dice Pablo, inclusive algunos de ellos están vivos. Ahora, la muerte de Cristo y la resurrección en la savia de la iglesia, nos sostenemos como iglesia en esa resurrección. Si Cristo murió por nuestros pecados y no resucitó, el apóstol Pablo dice en el capítulo 15 que vana sería nuestra fe y aún estaríamos en nuestros pecados. Haríamos inclusive a Dios mentiroso. Si Cristo no resucitó de los muertos,
entonces vana sería nuestra fe. La pregunta es, ¿cómo esta filosofía de que los muertos no resucitan entró a la iglesia? Capítulo 15 de Corintios, verso 12. Ahora bien, si se predica que Cristo se levantó de los muertos, ¿cómo dicen algunos de ustedes dentro de la iglesia que Cristo no resucitó? Yo le voy a explicar, cortito, rapidito. La iglesia de Corinto era una iglesia que estaba naciendo, estaba improvisando. Los líderes de la iglesia de Corinto no eran gente capacitada. Ninguno de los pastores en Corinto tenía una Biblia con 66 libros. Todo lo que ellos enseñaban o predicaban era lo que Pablo les había enseñado, o lo que a Pedro había enseñado cuando estuvo ahí, o lo que enseñó a Apolo cuando estuvo ahí. Ahora esta es la primera o segunda carta que ellos están recibiendo para establecer sus doctrinas. Entonces cualquier persona que llegaba y se convertía al evangelio y empezaba a congregarse, traía su propio background, traía su propia historia religiosa y la insertaba en la iglesia. No sé si me estoy explicando bien. Lo voy a poner de manera gráfica. ¿Han visto ustedes en las redes sociales esa iglesia donde la gente salta, grita, mueve la cabeza y corre para todos lados? ¿Lo ha visto? Bueno, eso es falta de líder, eso es falta de Biblia, eso es falta de filtro. Porque mucha gente viene de un mundo religioso diferente al nuestro. Hay gente que practica la santería, por ejemplo. Y cuando se convierten al evangelio, traen su forma de adorar y le insertan en la iglesia. Y si no hay líderes capacitados en la palabra, no habrá un filtro. Alguien tiene que decirle, eso no es de Dios, así no se practica el culto. La vida de la iglesia consiste en vivir conforme a la palabra. Amén. A mí me han preguntado, ¿por qué usted no unge a los enfermos con aceite? Porque no es bíblico. ¿Por qué usted no ora por la gente para que se caiga de espalda? Porque no es bíblico. ¿Por qué usted no exige los diezmos en la iglesia? Porque no es bíblico. ¿Por qué no se celebra el Día de la Suegra? Porque es pecado. Mi mujer está lejos, yo puedo decirlo con libertad. La iglesia vive conforme a la palabra. No había líderes capacitados que frenaran la inclusión o la intrusión de costumbres paganas en la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo tiene que ponerse firme diciéndoles, si no hay resurrección, entonces ni siquiera Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra predicación es vana, no sirve. Déjame explicarles rápidamente antes de cerrar mi intervención de hoy. Si Cristo murió por sus pecados y no resucitó, es un mártir y nada más. Si Cristo murió por nuestros pecados en la cruz, pero no resucitó, solo es un mártir. Mártir es aquella persona que muere por una causa. Ese es un mártir. Alguien que muere por una causa. ¿Cuántos mártires tenemos? Nuestras historias patrias hablan de cientos de mártires. Gente que murió por una causa. Dio su vida por la causa. Pero ahí están en la tumba. Sus huesos se secaron ahí. Si Cristo murió por nuestros pecados y no resucitó, solo fue un lindo, precioso y adorable mártir y se acabó. Pero eso no es verdad. Él no es solo un mártir. Él es el Rey de Reyes. Él es el Señor de Señores. Él venció la muerte en la cruz. Él el tercer día se levantó de entre los muertos. Por eso que cuando oramos, oramos con la confianza de que Él nos está escuchando. Por eso cuando cantamos, levantamos las manos, no porque sea la moda de esta iglesia, sino porque sabemos que está viendo nuestro sentido de adoración. Aleluya. Y levantamos la mano para decir, tú me libertaste. Yo estaba esclavo, estaba amarrado, estaba oprimido, no tenía libertad, no había paz en mi corazón, no había felicidad. Nada podía llenar mi vida, ni el alcohol, ni la droga, ni el sexo. Nada pudo llenar mi vida hasta que tú me libertaste. Amén. Por eso levantamos las manos y las sabremos. Es un acto místico.
Ahora, lo recomendable en una iglesia como esta, que antes de venir al culto se eche desodorante. Porque claro, pues, hermano, si usted va a levantar las manos así nomás, hasta el Espíritu Santo puede salir para afuera. ¿Para qué me invitan si saben cómo me pongo? Déjenme terminar diciendo lo siguiente. ¿Usted sabe cuántos miles de personas han muerto a lo largo de la historia de la iglesia por sostener que Él vive? ¿Sabe cuántos hombres y mujeres han dado su vida y la siguen dando en países como Corea del Norte? ¿Sabe cuántos cristianos murieron en Cuba al inicio de la revolución de Castro? ¿Cuántos cientos de cubanos terminaron podridos en una cárcel por sostener que Él vive? Tuve la oportunidad de leer un libro llamado Torturados por Cristo, de un pastor que predicó el Evangelio en la Unión Soviética mientras la KGB perseguía a la iglesia. ¿Sabe cómo lo hacían esos cristianos para reunirse? Ni siquiera se podían llamar para avisar. Oye, nos vamos a juntar en tal parte. No se podía porque alguien podía ser espía. Tenían que orar para que el Espíritu Santo le comunicara a cada miembro dónde se iban a juntar, en qué cementerio, en qué cloaca, en qué lugar escondido se iban a reunir. Ese pastor lo vi predicar en vivo, en Chile. Se sacó la chaqueta en la mitad del sermón. Se sacó la camisa en la mitad del sermón y mostró los cientos de llagas, de marcas que había hecho la KGB en su cuerpo solo por predicar el Evangelio de Cristo. ¿Sabe cuánta gente ha sufrido por decir que Cristo vive? Ahora yo le pregunto, ¿cuántos de los que estamos aquí sentimos miedo de reconocer que somos hijos de Dios? ¿Cuántos de los que estamos aquí sentimos miedo de decirle a un amigo, a un compañero de trabajo que somos cristianos? ¿Cuántos de nosotros ni siquiera venimos con Biblia para que el vecino no se dé cuenta que somos cristianos? Te vi saliendo de la iglesia Metamorfosis el domingo. No, pasé ahí a mirar, pero me fui. Yo no soy de esos. Nosotros no somos de los que retrocedemos, dice el escritor de la carta de Hebreos. A veces la vida se nos ha puesto muy difícil. A nosotros los cristianos se nos pone tan difícil como cualquier ser humano. Y no solamente tenemos los problemas que usted tiene normales, los cristianos tenemos problemas económicos. También quedamos sin trabajo, también se nos enferman los hijos. Pero nada ni nadie nos puede hacer retractarnos de la verdad que nació en nuestros corazones. Cristo vive. Cristo vive. Ese es el grito de la iglesia. Cristo vive. Pasarán los años. Se levantarán nuevas filosofías. El Congreso norteamericano dictará nuevas leyes. Habrá gente que volverá a prohibir que se predique en las escuelas. Volverá a prohibirse la Biblia para nuestros hijos. Pero nosotros, aunque nos persigan hasta morir, diremos: Cristo vive. Él trastornó mi vida. No tenía sentido mi vida. Hasta que se apareció en mi camino. No tenga miedo. No le estoy prometiendo nada fácil. En esta iglesia nunca le vamos a decir que usted cristiano va a tener un Cadillac o un BMW, como tienen algunos hermanos. En esta iglesia... Reprenda al diablo. En esta iglesia no le va a hablar de prosperidad por hacerse cristiano, ni que va a pagar todas las cuentas, ni que va a estar siempre sanito. No le vamos a mentir. Nosotros le vamos a decir lo que la Biblia dice. Aprende a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ser un cristiano comprometido trae problemas. Ser un cristiano comprometido me puede significar problemas con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos. Pero después que lo conocí, después que Él apareció en mi vida, después que Él transformó mi corazón, nada me hará renunciar a seguirlo. Amén. Si el final del Evangelio fuera el infierno, yo me voy al infierno con gusto, porque lo que Él hizo en la cruz por mí no lo ha hecho nadie. Amén. Amén. Le animo. Le animo. Levante la bandera del Evangelio, levante la bandera de Cristo. No tenga miedo de decir que Cristo vive. Nosotros estamos aquí hoy para celebrar, para hacer fiesta. Él ha resucitado. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Padre, voy a tu presencia en el nombre de Jesús,
para darte gracias por este tiempo en el que te hemos podido adorar, cantar y bendecir y reconocer en tu palabra, Señor, que tu muerte y resurrección ha cambiado nuestra historia, ha cambiado nuestras vidas. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos, te damos a ti toda la alabanza, Señor, porque solo tú y nadie más que tú pudo hacer lo que hizo por nosotros. Somos tus hijos y estamos dispuestos a dar nuestras vidas si es necesario por mantener en alto la bandera del Evangelio. Gracias por todo lo que has hecho por nosotros, en el dulce nombre de Jesús.